¿Cómo fue el pensar que la apuesta que están haciendo es para cambiar totalmente una industria en un país? O sea, nosotros creemos que tenemos una propuesta de valor súper importante para las empresas porque no las vamos a limitar. Tú como una persona natural, la otra persona en México que espera el pago te puede esperar. Pero cuando estás haciendo un negocio al otro lado del mundo o en México y necesitas pagar y tienes esperando un flete en puerto, pues tú necesitas que el pago llegue en forma inmediata. Claro. Y eso es lo que no permite hoy este tipo de sistema SWIFT, o por lo menos con la inmediatez que se requiere en el mercado. Hoy en día los colombianos solo hacemos pagos cuenta a cuenta por PCE, y ahí es donde nosotros venimos a innovar. No puede ser que desde 1997 en Colombia tenemos el mismo sistema de pago. Y a dejar bien a Colombia. Es que esto le puede abrir muchas puertas también a otros founders de la costa, a otros founders colombianos que vayan. Si nosotros lo hacemos bien, sin duda alguna eso va a abrir muchísimas puertas. ¿Qué tal si le explicamos a las personas que no tienen idea qué es el Venture Capital? Que pues pueden las cosas salir o muy bien o pueden salir muy mal. Principio básico de la economía. A mayor riesgo, pues mayor capacidad de poder generar una utilidad o un margen mayor. La meta no es levantar, también eso lo tienes que entender. La meta es tener una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Wow. La meta es generar una relación de valor con todos los fondos. La meta es que los fondos te conozcan, que en el ecosistema se empiece a hablar de ti. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, hola, hola. Nuevo episodio de Money Mastery Podcast. Hoy tengo una persona que tiene un background bastante interesante. Él es Juan Luis, el CEO de Emilio. Es abogado, es experto emprendedor. Tenía antes un bufete de abogados. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y nos va a contar un poco qué hace esta startup Emilio, que está en el mundo del fintech. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por esta invitación. Realmente contentísimo después de vernos en el Latam Fintech Market y ya hoy poder estar acá en este bellísimo estudio que tienes. Gracias por aceptar la invitación. Nos cruzamos un poco en las agendas, pero estamos acá. Admiro mucho lo que me compartías hace un momento, qué es lo que está haciendo Emilio. ¿Y qué tal si empezamos un poco por ahí? ¿Qué es Emilio y qué hace? Perfecto. Pues Emilio es una fintech, como bien decías, que lo que nosotros nos dedicamos es a proveer una solución de pagos que es totalmente interoperable, es decir, tienes en un solo lugar todos los bancos para poder hacer dispersión de pagos y recaudo. Entonces, esto lo que permite realmente es que puedas tener pagos en tiempo real y somos, de manera muy orgullosa lo digo, la primera solución de pagos interoperables en tiempo real en Colombia para empresas. Wow. ¿Qué tipo de empresas trabajan con ustedes o qué tipo de clientes el que es como el ideal para que trabajen con ustedes? Bueno, realmente nosotros en Emilio estamos creando un ecosistema y esto lo que permite es que puedas atender distintas industrias, pero nos enfocamos en empresas con grandes volúmenes transaccionales, con plataformas de e-commerce, con plataformas de pago, con otras fintechs, con otras startups, compañías de seguro. Cualquiera que necesite dispersar y recibir pagos lo puede hacer a través de Emilio. Wow. Ahorita estábamos hablando de esa solución que ofrece Emilio y me explicabas con un gráfico súper bonito cómo funciona esta nueva solución. Me explicabas la diferencia entre ACH, me explicabas sobre Transfilla, sobre PSE. Aquí hay personas que nos escuchan en diferentes países, pero me gustaría que les explicáramos un poco el detrás de lo que hace Emilio, porque me encantó tu explicación para decirles a las personas cómo vamos a lograr llevar eso tan rápido, porque no sé si les ha pasado que si tú tienes, yo tengo banco Pepito Pérez y tú tienes banco Juan Luis Pérez, enviarte plata de mi banco a tu banco es demorado, y si lo hago después de cierta hora en Colombia te llega el otro día, y si lo hago un viernes 30 y es festivo el lunes o es feriado como se dice en otros países, te llega el martes y hay una cola de operaciones terribles, y más si tú tienes proveedores que pagar, tienes varios acreedores y tú estás esperando un dinero, pues es una locura lo que pasa en otros pagos. Y la solución que ustedes proponen es que eso se pueda hacer entre bancos, entre billeteras, de forma inmediata. Eso está súper interesante. Cuéntanos un poco de esa explicación tan chévere que me estabas dando. Así es, y creo que has dado en el clavo.
el mensaje que quiero darle a quienes nos escuchan y a quienes también nos ven es ese, es el de la interoperabilidad y la inmediatez. Entonces, básicamente lo que Emilio te permite es que si tú tienes una cuenta en Scotiabank y yo tengo una cuenta en Bancolombia y te voy a hacer un pago un sábado, un domingo a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a cualquier hora, que efectivamente en el momento en que yo haga ese pago, tú lo recibas en tiempo real. Entonces, hoy en día en Colombia, y volviendo un poco a la pregunta de cómo funciona, debo decir que en Colombia ya existen sistemas interoperables y el sistema interoperable por excelencia que existe desde 1997 es ACH. Nosotros viendo eso, realmente nuestra propuesta era poder innovar y permitir que en la mitad pues existan otros jugadores que permitan realmente hacer esas operaciones interbancarias de banco a banco o inclusive entre billeteras en tiempo real. Entonces, por primera vez llega a Colombia una solución de pagos que no funciona a través de ACH. Y es precisamente eso lo que nos permite cumplir con la propuesta de valor de que los pagos se realicen en el mismo instante en que el pagador le da clic a su aplicación o le da clic a la pantalla de su computador. Qué locura. ¿Y cómo funciona un poco la tecnología? Estábamos hablando un poco qué hacen tus socios para que se pueda lograr esto en tiempo real. Me parece una cosa de locos. Bueno, nosotros por detrás tenemos lo que le llamamos la salsa secreta, ¿cierto? Y es que nosotros nos hemos podido, y gracias al decreto 1297 que el año pasado permitió este tema de los iniciadores de pagos como proveedores de servicios de pago, nosotros nos enfocamos en construir conexiones directas con los bancos, construir conexiones directas con otros administradores de sistemas de pagos que son distintos de ACH. Y por detrás tenemos toda una orquestación de esos distintos servicios que nos permiten poder mover la plata en tiempo real, ojo, y sin que pase por nosotros. Wow. Porque nunca la plata la recibimos nosotros. La plata va del pagador al receptor de manera inmediata. Wow. Y eso es lo que hoy permite las finanzas abiertas y lo que permite pues, ser iniciador de pagos. ¿Recuérdame el decreto? El decreto 1297 de 2022. Este decreto habla sobre el Open Finance, el Open Banking, que son finanzas abiertas o la banca de una forma mucho más abierta. ¿Qué tal si le explicamos a las personas que nunca habían escuchado estos términos de Open Finance, Open Banking? ¿Qué significan? ¿Qué representan para un nuevo cambio de mercado? Si pudiésemos hablar de qué es el Open Banking, que es el género, el género es el que cobija todo, sería el Open Banking, y la especie sería el Open Finance. Okay. Para dar una explicación como abogado. Entonces el Open Banking lo que habla es de democratizar los servicios financieros, que los servicios financieros, que las personas puedan ser dueñas de sus datos y que esos datos puedan ser relevantes para poder adquirir todo tipo de productos, llámese un crédito, llámese una tarjeta, llámese una cuenta, y que eso le permita tener acceso a todos los productos financieros y no simplemente a una billetera, que es lo que hoy en día todos los colombianos en principio tienen acceso. Entonces el Open Banking lo que permite es unas reglas uniformes para que haya esa portabilidad de información y que el cliente pueda disponer por dónde consume los servicios. Dentro del Open Banking nació el Open Finance, y las finanzas abiertas por su parte lo que quieren permitir es que efectivamente existan jugadores como nosotros, que somos iniciadores de pago, que lo único que hacemos es proveer cierta tecnología para que el cliente no pague solamente desde el portal bancario, sino que pueda pagar desde su celular, desde el POS, desde el código QR, desde el link de pago, desde una experiencia más fácil. Entonces nos volvemos esos agentes de última milla que conectan a los consumidores y a los clientes con todo el sistema financiero. Y ahí nosotros, Emilio, nuestra propuesta de valor es precisamente conectar todos los bancos en un solo lugar. Okay. Entonces ya tú como persona, seas empresa o seas una persona natural, no vas a necesitar ir a tocar puerta por puerta, banco por banco, para poder conectarte, sino que tienes una sola API, en nuestro caso, para aquellos clientes que la pueden consumir, o tienes un portal transaccional desde el cual puedes dispersar en tiempo real a todos los bancos y desde el cual puedes recibir en tiempo real a todos los bancos. Entonces eso supone reducir unos esfuerzos de integración enormes
muchas veces con sistemas legacy que tienen los bancos también, y nosotros pues ya lo proveemos a través de una tecnología mucho más deseable, que es una API. ¿Qué es una API? Básicamente es un protocolo de información que te permite poderte conectar en tiempo real y compartir esos datos. Entonces, en tiempo real el cliente puede dispersar pagos. En el momento en que yo lo mando, automáticamente me conecto con ese sistema. No funciona por periodos, no funciona por ciclos, no funciona por dejar un archivo que podría ser, por ejemplo, una integración por web service, para que el otro me lo recoja con cierto tiempo, claro, con cierta periodicidad, sino que aquí la conexión lo que se vuelve es inmediata. Y a través de esa conexión, pues tú viabilizas distintas funcionalidades. Entonces, esa es la ventaja enorme. Con Milio tienes una sola conexión, tienes una sola API que hoy en día te permite dispersar, recibir de todos los bancos en tiempo real. Y te doy la primicia, en unos 4 meses pensamos lanzar el producto de pagos internacionales o de cross-border payments, para que a través de esa única conexión también lo puedas hacer. Entonces, eso sí es otro nivel. Así es. Porque hace un año tuve una mala experiencia. A mí me encantan las criptos también por eso, porque te permiten hacer lo que estamos hablando muy rápido. Incluso dentro del mundo criptos todavía no se puedan hacer algunas cosas como esas. Ayer me enviaron $1,000 y que se demoraban 24 horas por la plataforma. Me parecía rarísimo. Y algo bien interesante acerca de esto, de lo que tú estás compartiendo, estábamos haciendo una transferencia como de $7,000 a México. Era con, creo que Banamex. Y particularmente tenía que inscribir la cuenta internacional. La inscribí para probarla. Se demoraron casi una semana. Luego me llega un correo diciéndome ya está aprobada. Envío el dinero y el dinero se queda como en, no me acuerdo el término, se quedó como en una zona gris. Yo estaba preocupado de mis $7,000. En una zona gris, en donde tú no sabes qué pasa con tu dinero, no te dan respuesta y en teoría se está enviando. Yo digo, pero ¿por qué tanta demora sobre esto? Dentro de esto pasó otra semana más y ahí me dijeron, hay un error en la transacción, no se puede, y ahora me iban a devolver la plata. Lo que pasó fue que al devolver la plata se demoraron casi 15 días y durante ese tiempo ni el receptor recibió la plata, ni yo, que era mi plata, porque se quedó como en, hay algo mal, entonces te la estoy devolviendo, y se demoraron casi un mes en todo esto. Y al final dijimos, ¿sabes qué? Hagámoslo de otra manera, encontramos con otra manera para enviar el dinero. Y al final, después, no hay error, y le cayó la plata. Y yo, no jodas. O sea, te juro que fue como un mes y medio, yo y mi plata y a las personas que estábamos enviando ese dinero. No, lo entiendo perfectamente porque lo hemos vivido. Nosotros cuando registramos marcas por protección en distintos países de Latinoamérica, pues tenemos que pagarle a esas oficinas de esos abogados en esos países, y no te imaginas lo dispendioso que también es para nosotros que estamos en este mundo y que conocemos cómo es el proceso, cómo es. Además, si vas a mandar una suma importante, tienes otro tema, y es que las mesas de dinero de los bancos o de los corredores funcionan de 8, si no estoy mal, no sé, de 7 a 8, de 7 u 8 a 1 de la tarde. Y después de 1 de la tarde se cierra la mesa de dinero. Y es de lunes a viernes. Entonces, nuestra propuesta allí es que ya no tengas ese tipo de ataduras, que si vas a mandar a México puedas recibir en T0 de manera inmediata el dinero y digamos de manera mucho más costo eficiente también. Entonces te voy lanzando esa primicia que no le habíamos dado, y es que en unos 4 meses, en Q1 el próximo año, vamos a lanzar este producto, y además para compra de inventarios, que es aquellos que conocen de esto y conocen cómo son las reglas de los formularios cambiarios en el Banco de la República, que eso es otro trabajo enorme, pues sabrán que con este producto van a tener una alternativa que no es Swift, pero tampoco es cripto. Entonces ahí dejo esa abrebocas. Te felicito por eso. Tocas un tema que me gustaría hablar, porque sé que muchas personas quisieran entender un poco más, y hablaste de las mesas de dinero. Cuéntanos un poco más qué son las mesas de dinero, cómo funcionan, quiénes las manejan. Me pasó eso para recibir $10,000 hace un tiempo, hace como 1 año y medio, 2 años, en donde me tocó ir 3 veces al banco y me enviaron entre oficinas, que yo decía, pero es el mismo banco. No, es que están en la oficina. Entonces me enviaron a la que en donde había creado la cuenta hace como 10 años, en el mismo banco.
que es el banco que uso hoy, que me gusta, pero en eso sí se pifiaron totalmente. Me enviaron a la 26, luego de ahí que ahí no era, que donde trabajaba en la mesa de dinero era en la 72. Y luego de ahí me dijeron, no, tienes que ir a la donde creaste la cuenta, y me tuvieron así 3 veces. Ya después, en la última vez, ya cliente indignado, me molesté un montón con ellos, necesitaba también la plata y llevaba casi 15 días en ese vaivén, porque no es como que tengo 2 días exclusivos para ir al banco. Y al final, el último día ya que lo hicieron, era la 1:15 y me dijeron, ay, ya cerró. Y era como un jueves o viernes, no me acuerdo, toca hasta la otra semana. Y yo, maldita sea. Al final ya me entregué al dolor y ya que. Eso mencionaste 2 cosas. Normalmente cuando los montos son de $10,000 o en adelante, que son al segmento donde yo voy, porque mi producto está muy enfocado en empresas, más que un producto P2P, nuestro producto es B2B2C, permite a las empresas pagarse entre sí y que también las empresas puedan pagarle a personas naturales y recibir pagos de personas naturales. Cuando son más de $10,000, normalmente tienes que pasar por mesa de dinero, que no es más que un equipo de corredores prácticamente como de bolsa que tienen los bancos. Son unidades especializadas que se encargan simplemente de pactar contigo la tasa de cambio para esa operación. Entonces el banco X te compra a tal hora, la compra queda en firme a tal precio y eso es lo que tú recibes finalmente. Eso hay que cambiarlo. Claro. Eso hay que cambiarlo. Y ahí es donde precisamente nosotros creemos que tenemos una propuesta de valor súper importante para las empresas, porque no las vamos a limitar. Tú como una persona natural, la otra persona en México que espera el pago te puede esperar, pero cuando estás haciendo un negocio al otro lado del mundo o en México y necesitas pagar y tienes esperando un flete en puerto, pues tú necesitas que el pago llegue en forma inmediata. Claro. Y eso es lo que no permite hoy este tipo de sistema SWIFT, o por lo menos con la inmediatez que se requiere en el mercado. Entonces, para juntar un poquito todo esto de que hemos hablado, yo te diría que el Open Banking y el Open Finance es la posibilidad más grande de innovación que existe en el sistema financiero en los últimos 25 años. Si esto lo hacemos bien, los beneficios que van a terminar redundando en el consumidor final, en temas de tiempo, en temas de eficiencia, en temas de seguridad, en temas de estabilidad de la conexión y también de costos, ¿por qué no decirlo?, pues van a ser muchísimo mayor. Entonces, esta es la oportunidad de verdad de transformar digitalmente el mundo financiero más grande que, digamos, que yo tenga memoria. Me emociona apenas dices eso, siento como en la piel todo. Y algo que me parece importante de lo que estamos hablando en este momento con el Open Finance, el Open Banking, la interoperabilidad que permite tener este tipo de beneficios y es pagos inmediatos que lleguen a tu cuenta y ahora luego mirarlo de forma internacional. Yo te decía cuando estamos empezando que es literalmente hacer un cambio de industria. O sea, estamos volteando totalmente lo que está pasando en los últimos 15, 20 años. Y quiero preguntarte algo sobre esto. Cuando empezaron Milio, ¿cómo fue el pensar que la apuesta que están haciendo es para cambiar totalmente una industria en un país? O sea, con esto les estoy compartiendo que Juan Luis y todos los socios que están detrás de Milio y sus inversionistas están apostándole al cambio de toda una generación. Vamos a decirlo sin algüero alguno. Nosotros aquí realmente traemos la primera competencia real y efectiva de ACH frente a ACH para pagos cuenta a cuenta en Colombia. Wow. Entonces nosotros somos esa alternativa a ese único medio que hemos tenido que ha funcionado. Yo debo decir que ACH ha hecho pues, un trabajo desde el 97 súper importante, pero ya es hora también de poder innovar en esto y de poder competir a productos como el PCE. Hoy en día los colombianos solo hacemos pagos cuenta a cuenta por PCE y ahí es donde nosotros venimos a innovar. Debo decir que cuando empezamos dando créditos, éramos una solución de BNPL, se llama Buy Now, Pay Later, compra ahora, paga después. Con eso entramos a Y Combinator, fuimos aceptados en el Winter Batch de este año, estuvimos viviendo a inicios de año en San Francisco. Pero estando allá, precisamente de las cosas que en YC te alientan es a que puedas explorar cosas que los clientes verdaderamente amen.
y nos dimos cuenta que realmente donde podíamos innovar más que en dar un crédito, que además es un segmento muy competido y que es un commodity como tal, porque el dinero es un commodity, lo que cambia es una tasa de interés, decidimos que realmente debíamos innovar en esto, en poder generar un sistema de pagos que verdaderamente fuera inmediato en Colombia. No puede ser que desde 1997 en Colombia tenemos el mismo sistema de pagos, tenemos que hacer algo distinto. Y ahí es donde nace Emilio, en una propuesta de ser verdaderamente innovadores y de morir creyendo en nuestra causa. Estuvimos súper tentados a hacer cosas, a hacer agregación, que es recibir plata, entonces yo tener cuentas en distintos bancos y desde ahí dispersar. Pero no, nosotros nos mantuvimos en nuestro propósito, que era ser los mejores haciendo iniciación de pagos, y eso es lo que hoy nos permite pues, poder ofrecer en Colombia el primer sistema de pagos interoperables e inmediatos. ¿Cómo fue el presentarte a YC, el pasar a YC, luego entrar a ese batch en este año? Como, creo que algo que quisiéramos saber un poco todos de los procesos de Y Combinator es un poco cómo fue presentarse, qué estaba pasando, cómo fue ese pitch. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso para presentarse. Cualquier persona puede presentarse. Bueno, cualquier persona puede presentarse y alentaría a cualquiera a hacerlo, porque es una experiencia que te cambia la vida en todo sentido, en lo personal, en lo profesional y demás. Primero debes llenar un formulario. Ese formulario pues va acompañado de un video, de una explicación del caso de negocio, de quiénes son los founders. Y si tienes la fortuna pasas una entrevista. La entrevista dura solamente 10 minutos. Y la idea es que en esos 10 minutos los partners que te están entrevistando te hagan la mayor cantidad posible de preguntas. Entonces, nosotros nos preparamos cuando nos dijeron que, pues, primero la aplicación nos demoramos montándola como 2 meses para que estuviese lo más pulida al punto posible. Y cuando ya pasamos a esa segunda etapa de entrevista, mira, pusimos 65 o 70 preguntas por escrito, cosa que pudiésemos abarcar todo lo que nos pudiesen preguntar. Todos sabíamos lo de todos, no que solamente hubiese un founder que respondiera en lo técnico y el otro la parte de finanzas. No, todos podíamos responder cualquier cosa. Es en inglés, es en un inglés muy fluido, además que tienes 10 minutos y los nervios al principio te embargan los nervios al principio, ya después te coges un poquito de confianza, pero cuando quieres venir a ver ya los 10 minutos se acabaron. Entonces, después de esa entrevista, ellos te pueden hacer otras preguntas adicionales, y ya después deciden si te aceptan o no. La tasa de aceptación es muy baja. Nos presentamos 20,000 empresas y pasamos 280. ¡Wow! 20,000, menos como el 1.3 o algo así. Wow. Y son 20,000 empresas a nivel mundial. Aquí tiene gente de la India, de Bangladesh, de Arabia Saudita, de Israel, de África, de Europa, de todas las latitudes del mundo. ¡Qué locura! Y nosotros, unos monterianos, los tres son de Montería. Muy, muy orgullosos de decir que somos los primeros monterianos. Daniel y yo, que somos 2 founders monterianos, en ser aceptados en Y Combinator. Qué nota. Y cuando se presentan, ¿los 3 pasaban o se escogía uno para pasar, pero van los 3 y les van a hacer preguntas a los 3, o como en el colegio, que era como cualquiera puede, van los 3 integrantes del grupo y el profesor escoge quién pasa, o cómo funciona? Hay 3 partners que hacen las entrevistas. Te mandan un link minutos antes, y pues nosotros sí teníamos, uno de los founders era el vocero, pero todos estábamos preparados, y ya después si hacían algo de producto pues Daniel hablaba, si hacían algo de go to market hablaba yo. Entonces ahí nos fuimos distribuyendo un poco, pero siempre hay alguien que lidera un poco la conversación. ¿Y cuándo les dijeron son aceptados, no son aceptados? ¿Cuánto tiempo se demoraron? No, eso nos pusieron a parir, porque la primera entrevista fue un viernes, y se supone que ellos en 24 horas más o menos, si no estoy mal, máximo 48 te dicen si pasas o no. Wow. Nosotros pasó. El medio de todo es rápido. YC es súper rápido. Wow. De hecho, YC creó los safes, que es lo que permite que pues se pueda invertir rápido también en este tipo de emprendimientos. Y pasamos ese sábado, domingo en Ascua sin ninguna respuesta, y el domingo en la noche nos dicen queremos una entrevista nueva el día siguiente.
y esa entrevista nueva nos volvimos a preparar, pero ya era solamente para decirnos que habíamos pasado. Ok. Pero ¿Cuándo fue? eso fue en noviembre del año pasado. Y sí, pero te presentaste, ¿cuántos días pasaron para la siguiente entrevista? Pasó el fin de semana, o sea, fue el viernes y la siguiente fue el lunes. ¿Y estaba en San Francisco o era virtual? Yo estaba de vacaciones en Perú, no pude, pasé esas vacaciones encerrado en el hotel. Claro, esperando. Aprendiéndome las 60 preguntas, somos muy juiciosos en eso. Y ya después viajé a Colombia. Y este año, a inicios de año, viajamos a San Francisco a ser parte del batch y a vivir allá pues 3 meses y tener esa experiencia. Cuéntanos un poco de esa experiencia de vivir 3 meses en San Francisco. ¿Fueron todos los founders? Es increíble, eso es como una película gringa. Yo te diría que es como la película gringa que uno veía de chiquito, vivir los founders en una casa todo el día pensando en esto, en qué hacemos, en cómo, por dónde vamos, haciendo gráficos, rayando. Con mentoring. Con mentores de Y Combinator que son founders que han sido muy exitosos y ya han hecho exit qué locura. Y vienen acá para ponerte un ejemplo. Hoy en día el managing partner de YC es Garry Tang, pero antes de Garry Tang el managing partner era Sam Altman, el fundador de ChatGPT, de OpenAI. Entonces eso te habla del nivel de personas que hay. De personas que hay ahí y ese magnetismo, esa sinergia de estar trabajando con los equipos, de tener reviews quincenales, hacen que en 3 meses lleven la empresa de un nivel seed, porque YC invierte en etapas muy tempranas. Okay. Allá, digamos, una propuesta de valor como compañía mucho más concreta y materializable. ¿Qué pasaba en estos 3 meses? ¿Cómo eran sus días? ¿Tenían que ir a algún lugar en específico? ¿Tomaban cosas virtuales? ¿Hay oficinas? ¿Hay salones de clase? ¿Cómo es? Yo me despertaba a las 5 de la mañana para estar a las 8 acá porque hay una diferencia horaria de 3 horas. Claro. Entonces desde las 5 de la mañana nos despertábamos a trabajar con el horario colombiano y le dábamos hasta las 10 de la noche de allá, que eran las 1 de la mañana de acá. ¡Wow! Entonces, pero la experiencia, pero uno va a eso, uno va a eso, claro, uno va de paseo, uno va a aprender, a trabajar, a darla toda y a dejar bien a Colombia. Es que esto le puede abrir muchas puertas también a otros founders de la costa, a otros founders colombianos que vayan. Si nosotros lo hacemos bien, sin duda alguna eso va a abrir muchísimas puertas. Entonces, sí podíamos, nosotros en ese momento tenemos WeWork, íbamos a trabajar a WeWork, allá nos encontrábamos con otra cantidad de empresas, otra cantidad de startups en San Francisco y termina con un Demo Day. Ese Demo Day es un día donde tienes 1 minuto, ojo con esto, los colombianos nos extendemos muchísimo, tienes 1 minuto para hacer un pitch a todos los fondos de inversión. Entonces, y ya de ahí, pues los que les pareciste interesante, te empiezan a contactar y ya empiezas a dar pitch un poco más privados, que tampoco van más allá de 20 minutos, 30 minutos, 4 diapositivas. Wow. Nosotros pudimos pues levantar $2 millones en ese Demo Day y bueno, es lo que nos ha permitido también poder crecer el equipo y hoy generar estas soluciones. ¿Y por qué tienen que estar 3 meses en San Francisco y no lo puede hacer remoto si podías ir a WeWork? ¿Cuál es la razón principal de estar en San Francisco? ¿Como el ecosistema? Lo puedes hacer, de hecho lo puedes hacer remoto. Hubo compañías del batch que por X o Y motivos, muy pocas lo hicieron remoto, pero lo primero que te alientan es hazlo acá. Y te das cuenta cuando estás allá que realmente vale la pena. O sea, claro. es estar en ese ambiente, estar en ese ecosistema, estar en Silicon Valley, estar rodeado de los partners que los tienes a la mano, claro, para preguntarle muchas cosas. Se pueden ver presencialmente. Nos vemos presencialmente. Entonces es una experiencia que te cambia la vida. ¿Qué founder conociste o qué persona del mundo tech conociste durante este tiempo que en alguna conversación les ha compartido algo que tú dijeras, esto me gustó, me quedó mucho? No, pues conocimos quienes han sido parte de YC, que tuvimos la fortuna de conocer. Freddy Vega. Nice. Freddy Vega de Platzi, me le quito el sombrero. Freddy, de las personas más cracks que he conocido. Conocimos también al fundador de Airbnb. Airbnb es una compañía Y Combinator también. Entonces, todos los jueves llevaban, digamos, este tipo de emprendedores, a la fundadora de Deal. Entonces,
conocen gente que es muy relevante en este mundo y que ya ha navegado estas aguas. Y los jueves dices que llevaban founders que eran como tipo mini pitch y hacían Era networking. en un bar que se llama Curio, solamente lo reservaban para el batch de YC, entonces nos encontrábamos los 4 grupos ahí y nada, ibas hablando con ellos normal, te tomabas una cerveza o un vino y simplemente vas hablando con ellos, les vas preguntando, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué te pareció? Les puedes hacer el pitch. Muchos de ellos terminan invirtiendo en tus empresas también. Wow. Entonces, no, es algo muy espontáneo, muy natural. O sea, no es como que hay una clase, no hay, nos vamos a las 9, vamos a tener un... No. Eso lo hay los 3 primeros días que tenemos un retiro en un hotel. Pero Ok. ya después son grupos particulares con tus group partners. Wow. Y esta inversión en tiempo que hicieron, todo el tema de hoteles, comida, tiquetes, todo eso, ¿lo paga YC o lo tienen que pagar ustedes o cómo funciona? YC tiene una inversión estándar de $500,000 a través de SAFEs, que son estos Simple Agreement for Future Equity, que son los modelos de contrato que sirven para poder invertir en estas compañías. Hay otros como los KEYS, pero en este caso los SAFE. Entonces, pues tú de ahí financias tu viaje a San Francisco. Y nada, comiendo tacos, vida de estudiante. Claro, sí. Y ahora quisiera que habláramos un poco del Demo Day, que ese tema me parece súper interesante. 1 minuto. ¿Qué es el Demo Day para los que no lo conocen? Que me encanta como verlo como ese rayo láser en donde estás expuesto durante 1 minuto a no sé cuántos inversionistas, tú compartiendo un poco tu experiencia y qué pasó después, como nos llamaron acá o nos contactaron de esta manera o cómo es el tema de tú haces tu pitch y dices contáctenme acá y pones un QR o cómo funciona. YC tiene todo muy organizado. El Demo Day es en vivo, entonces tú entras a una sala donde van pasando, ya tú sabes el orden en el que vas a pasar. Cuentas 4 temas de tu vértebra muy concretos, qué has hecho, cuál es tu tracción, cuál es el problema que estás resolviendo y cuál es el tamaño del mercado al que estás apuntando. En esencia es eso. Y pues esos fondos se han registrado previamente en la página Y Combinator, entonces tienen acceso a toda la base de datos. Entonces nosotros fuimos el batch de AI, nosotros éramos los diferentes haciendo todavía fintech, pero los fondos tienen también sus preferencias. Hay unos que invierten en Europa, hay otros que no invierten en LATAM, otros que sí invierten en LATAM, hay unos que invierten en fintech, otros que no. Entonces ellos van segmentando a qué tipo de compañías y ya nos contactan. Te digo que nosotros teníamos 4 o 5 pitch diarios. Wow. Durante un mes. Diarios durante un mes. Después del Demo Day. Sí. De empresas. Antes y después del Demo Day. 15 días antes y 15 días después. Wow. De empresas que querían ver lo que estaba pasando. De fondos que querían saber qué estábamos haciendo. Entonces la exposición que te da Y Combinator al mundo de los fondos de inversión es enorme. Claro, y están filtradas. Estaba escuchando la otra vez un podcast, creo que era el del universo de Truora, de los hermanos Bilbao y todo este tema. Y estaba hablando sobre que agarrarte antes de Demo Day era como la panacea si habían inversionistas que querían invertir en ti, porque después de Demo Day las cosas se ponían diferentes, ¿no? Claro. Así es. No es lo mismo. Lo que es el costo de oportunidad en todo en la vida. No es lo mismo el costo de oportunidad de creer en el proyecto cuando todavía está en un PowerPoint, que es cuando entra Y Combinator en la mayoría de casos, porque ellos invierten es en los founders más que en las ideas. Es en la capacidad de esos founders que tienen de poder realizar y materializar esa visión. Y durante esos días que estaba haciendo pitch constantemente, Demo Day, ¿tienes el dato de cuántos fondos o cuántas personas estaban viendo ese? Mira, te ponen en Y Combinator, te bajas un plug para Chromecast o para el navegador que tengas, que cada vez que abres una pestaña te dice faltan 130 días para Demo Day, faltan 80, faltan 70. Entonces tú todo el día estás pensando y estás en función del Demo Day. Entonces son 3 meses súper intensos preparándote para ese minuto. ¡Qué locura! ¿Y sabes cuántas personas o cuántos fondos te vieron ese día? No sabemos, no tengo ese dato, pero te digo que por lo menos todos los fondos más importantes a nivel mundial. Wow. Todos. La categoría en la que ustedes entran es categoría de Venture Capital. ¿Qué tal si le explicamos a las personas que no tienen idea qué es el Venture Capital?
Venture Capital, en síntesis, es inversión de muchísimo riesgo. Porque es apostar a compañías que necesitan tener un crecimiento exponencial muy rápido y que deben lograr una captura de mercado, y ya no hoy en día no solamente de mercado, porque antes era la cuota de mercado y ahora también es rentabilidad. Eso estaba escuchando también. Entonces son compañías que deben ser innovadoras. La innovación es lo que te permite ser disruptivo en un mercado, y que pues pueden las cosas salir o muy bien o pueden salir muy mal. Principio básico de la economía. A mayor riesgo, pues mayor capacidad de poder generar una utilidad o un margen mayor. En este caso, pues es muchísimo riesgo porque estás entrando a mercados totalmente nuevos con empresas nuevas. Qué locura. Qué locura. Qué buena experiencia. Si tuvieras que recomendarle a alguien que un día dice, oye, yo quisiera entrar un día a YC, quisiera crear una fintech o quisiera crear mi startup o mi empresa en el mundo tech, ¿qué 3 consejos le darías a las personas? Si pudieras como condensarlos. Yo creo que debe ser muy difícil. 3, 5 consejos que te das como, siga estos pasos. Obviamente seguirlos no va a garantizar el éxito, pero tal vez es lo que nosotros seguimos y es lo que nos está haciendo lograr lo que estamos logrando y generar algo tan disruptivo y empezar a cambiar una industria, ¿verdad? Si pudiera resumir 3, 5 consejos así puntuales, o sea, que la gente diga, sigo 1, 2, 3 o 5, es un camino. No, obviamente dentro de cada consejo va a haber muchas cosas y es reuniones con founders, preguntas, cuestionamientos, ¿qué voy a hacer diferente? Yo me voy a lo fundamental, porque cuando tú resuelves lo fundamental, lo demás se da por añadidura. Lo primero que yo le recomendaría a cualquier founder es generar convicción. Y la convicción tú la vas a reflejar en todo. Es de verdad estar comprometido con la solución que tú estás proponiendo y también estar dispuesto a entender que eso puede cambiar. O sea, el compromiso no es morir y ahogarme con lo que inicialmente pensé, sino que si en el camino tengo que iterar, lo hago, pero con una profunda seriedad y creyendo, teniendo fe. Podríamos decirlo, podríamos asimilarlo a la fe también, la convicción. Segundo, pues perseverar. Es muy fácil flaquear. Yo te digo, cuando uno habla con fondos, hay días que uno termina triste y aburrido porque hablas con muchísimos fondos. Nosotros hablamos, te diría, con 90 fondos y de esos levantamos con 5 o 6 fondos. Wow. Entonces, pues todos los demás te dijeron que no. Tú tienes que tener una resiliencia al no y saber que el no es lo que primero te van a decir. Y no es fácil, todo el mundo lo habla. Pero vivir el rechazo es algo para lo que no nos preparan. Siempre queremos que nos apoyen, que nos aplaudan, que nos digan que sí. Pero, estamos acostumbrados. Pero vivir el rechazo es... Y tercero, tener un gran equipo. O sea, yo digo que los solo founders son unos superhumanos y tener un gran equipo es lo otro que te hace la diferencia. Esas 3 cosas. Me encantaría empezar a hablar un poco de ese gran equipo. Tú tienes experiencia, tú tenías un bufete de abogados. Antes de entrar en el gran equipo, contanos un poco qué hacías antes, cómo era ese tema del bufete, que tuviste que dejar ese emprendimiento, esa empresa que tanto querías. Yo emprendí a los 26 años con mi firma de abogados que se llama Lois. Qué buen nombre. De ahí pues crecimos. Antes de pandemia teníamos presencia en 5 ciudades. Éramos un equipo de 12 y tenía también muy buen equipo, muy buenos socios. Y precisamente tener ese muy buen equipo, muy buenos socios es lo que me permitió poder dar el paso y estar full time en Milio, porque esto no se puede hacer. El que piense que puede hacer un emprendimiento, llámese el que sea, en tiempo parcial, eso no existe. Wow. Esto hay que dedicarse tiempo completo. Entonces mi experiencia viene de ser pues abogado en derecho privado, en temas regulatorios, en montar temas de banking as a service para algunas entidades reguladas, trabajar con otras fintechs y con ese bicho emprendedor más el conocimiento del tema regulatorio, digamos que se dieron las cosas para dar el salto y fundar Milio también. ¿Y cómo es el proceso de crear un equipo de Milio? ¿Cómo fue el proceso de crear un equipo en donde empiezan a captar talento? Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cómo traes un Dream Team? Ok,
Pues el Dream Team, primero de los founders, que se conozcan y que tengan habilidades que se complementen. Eso es fundamental. Entonces en el equipo de nosotros hay alguien muy experto en finanzas, que viene de trabajar también en otras fintechs. Hay alguien muy experto en tecnología y producto, que es Daniel, que es nuestro CPO. Y estaba yo con toda esta parte regulatoria, operativa, PR también, porque esto también es de mucho PR. Entonces ahí digamos que nos complementamos. ¿Qué ventajas hemos tenido? Porque hemos tenido ventajas. Primero, que Daniel tenía un estudio de desarrollo de software que prácticamente nosotros absorbimos. Entonces eso nos ayudó tremendamente a tener desarrolladores full stack de primera, a tener muy buenos fronts y a poder, digamos, sortear esa parte técnica rápidamente. Que creo que es una de las... O sea, creo que de ahí parte todo. Que es uno de los puntos claves. En la parte regulatoria, pues también tenía mi firma de abogados en la cual me podía apoyar para los temas legales. La para firma los temas laborales. La firma sigue sigue hoy. Yo no estoy ya ahí tiempo completo, pero la firma sigue en cabeza de mi socio. Entonces también poder hacer toda esa parte de propiedad intelectual, ya uno tener conocimiento. Yo creo que ser founder, también somos founders por encima de los 30 años. Entonces también tienes una experiencia en otros aciertos y en otros desaciertos anteriores. Entonces tienes una madurez. Y pues la experiencia de la parte financiera. Entonces ahí tuvimos como esa ventaja competitiva frente a lo que podría tener otro y nos pudimos apoyar en estos recursos que ya teníamos. Y ya para empezar a armar el equipo, después hablamos de los founders que se complementen, y para empezar a armar el equipo de producto, servicio al cliente, desarrollo de tecnología, ¿cómo empiezan a atraer ese talento a la empresa? Vendiéndoles una visión también y encontrando un muy buen talento. Creo que eso es clave. Eso es fundamental. Yo digo que no veo fútbol, pero diría que tengo un Real Madrid o un Barcelona en sus mejores tiempos de equipo. Realmente lo tengo. Y no solamente equipo interno, sino externo. Una gran diferencia que tienen las startups de otros sectores de la economía es que yo lo que veo es que en el mundo de las startups todos estamos dispuestos a ayudarnos. El conocimiento te llega muy fácil, o sea, qué errores no cometer. Hay cualquier cantidad de cosas escritas por eso. Tú quieres pedirle el consejo a alguien, le escribes por LinkedIn y probablemente te responda y está dispuesto a ayudarte. Entonces, y cuando haces parte de YC, pues también tienes otra red debajo que te ayuda. Entonces, pues ser parte de una empresa de YC es algo súper importante para cualquier persona en su carrera profesional. Definitivamente vender la visión, o venderla no, hacer que compartan contigo esa visión, que el equipo esté hacia allá. Y pues cuando tienes convicción, por eso te decía, volviendo a los principios, esa convicción la tienes que esparcir hacia todo el equipo. Y yo no digo hacia abajo, sino horizontal, porque me gustan más las estructuras horizontales que las estructuras verticales. ¿Cómo es el proceso de superar esos nos que estabas hablando hace un momento? Porque decirlo, creo que nuestros papás en su eterno amor nos consienten y nos cuidan tanto, y la familia, y si tienes hermanos o hermanas también como que cuidarte, y si tú luego tienes novio o novia también quieres cuidarla. Como que el miedo al rechazo es una de las cosas más grandes, es uno de los miedos más grandes. ¿Cómo podríamos hablar de superar ese miedo al no? De incluso salir a iterar, como lo estábamos hablando hace un momento. Yo creo que definitivamente uno no está preparado a 100% para eso. En YC nos cansaron de decir que eso nos iba a pasar, pero cuando ya te pasa es muy duro. No, o sea, estamos hablando de que se presentaron hicieron 90 pitch inversionistas y pasaron a 5, 4. Wow. Y conseguimos inversión de 6. ¡Wow! Entonces, mira cuántos no tuvimos primero antes de tener esos sí. Y bueno, llegaron a fondos que están interesados, ¿no? Porque también algo que pasa mucho cuando sales a ofrecer inversiones o fondos o presentar tu oportunidad es que esos 90 eran fondos que podrían ser posibles interesados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tienes muy claro a quién le vas a llegar, no tienes muy claro cómo llegar exactamente a los interesados,
y tal vez hablas con 200 o con 300 que no eran los que estaban nada interesados en tu propuesta. Y Más nos pasaba, te confieso que varias veces nos molestábamos internamente en el equipo porque a veces teníamos pitch con fondos y nos decían cuál es su tracción, y en ese momento pues llevábamos 4 meses, no teníamos tracción, habíamos pivoteado, entonces pues ya de entrada inclusive ellos sabían que no teníamos tracción, entonces pues te decían, no, me encanta, pero pues no tienes tracción. Entonces me dicen, pues, sí, claro. Pero tienes que entender otra cosa, y es que la meta no es levantar, también eso lo tienes que entender. La meta es tener una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Wow. La meta es generar una relación de valor con todos los fondos. La meta es que los fondos te conozcan, que en el ecosistema se empiece a hablar de ti. Entonces ahí descubres que ese dicho es muy colombiano, pero que perder también es ganar un poquito. Ajá. ¿Cierto? Y que cada no pues te está acercando más al sí. Nosotros lo que éramos muy juiciosos era que todas las preguntas de lo que nos hacían los fondos y donde nos sentíamos flojos, las poníamos por escrito, y en nuestra metodología tener todo por escrito para entender por dónde me están preguntando y dónde están mis oportunidades de mejora, pero pasarlo por escrito. Qué buen ejercicio. ¿Grababan las conversaciones? No, íbamos grabando así como voy hablando acá, y pues cuando sales de una entrevista y te corchan en algo, porque a veces los fondos, oye, ni siquiera quieren que tú les respondas la pregunta de manera correcta, pero quieren ver tu confianza al responder esa pregunta. Wow. Entonces cuando te cogen fuera de lugar, pues la confianza se quiebra. Entonces no es que tengas que tener la respuesta correcta, responde con confianza y transmite esa confianza. Eso está muy cool. Cuéntame, Juan Luis, ¿qué errores o qué fracasos han superado con Milio? ¿Qué cosas que tú dices como acá lo superamos? Y también dentro de eso como aprendizajes que les llegan de lo que podrían hacer, porque ya llevan un tiempo con Milio, entonces sí, es como si pudieras devolver el tiempo, y en ese devolver el tiempo darte un consejo. Tienes a los 3 founders en una mesa, y tú te sientas con ellos y tienes 20 minutos para decirles el futuro de lo que va a pasar, de lo que hicieron bien, lo que no hicieron. ¿Qué les dirías? ¿Qué errores les dirías? Como, mire, pilas acá, tenga cuidado con esto, si hacemos acá esto, la rompen, consiguen más rápido esto, levantan mejor capítulo, no sé. Yo diría, a veces no apresurarse uno con proveedores, eso es muy importante. A veces, pues, hasta que uno no entienda que la solución realmente va al detalle y al nivel de lo que tú necesitas, no contratarla. Yo creo que eso es una experiencia por lo que pasamos todos, proveedores de distintas cosas. O sea, que hay proveedores de 1000 cosas, de SaaS, todo lo que quieras. Entonces creo que por ahí hemos cometido, y pues eso te genera pues un gasto que al final pues, ya quemaste la plata y no volvió. Ajá. Y no, en esencia yo creo que ese es como lo que más diría, porque lo otro no diría que es un error haber empezado por el BNPL. Sin el BNPL no hubiésemos entrado a YC, sin el BNPL no hubiésemos tenido algo que mostrar. Lo que uno no puede hacer es mucho drama si hay que pivotear. Si hay que pivotear, tomar la decisión y echar para allá, para adelante. Uy, y creo que somos los colombianos, que somos tan emocionales, nos gusta un poco el drama, ¿no? Es como maldita sea, porque no lo hicimos, y perdimos mucho tiempo ahí, ¿no? Así es. ¿Qué le dirías a esos emprendedores, a esos inversionistas que de pronto han tenido esos momentos de drama? Yo digo algo que me enseñó una persona que entró a trabajar con nosotros, un gerente financiero, y él me dijo, él se llama Germán, me dijo, Daniel no tiene el derecho a tener 5 minutos de víctimas, pero ya más de 5 minutos es conchudes, ¿sí? O sea, ya 5 minutos y a pivotear, a camellar, a trabajar. ¿Qué le diría a los emprendedores que a veces nos quedamos ahí? Porque a todos nos pasa, es como que yo te digo lo de los 5 minutos, pero vaya y hágalo en la práctica, ¿no? Le diría 2 cosas. Uno, que no mueran con las ideas. No somos capitanes de barcos a la antigua donde me tengo que hundir con el barco yo. De hecho, lo interesante de este ejercicio es ir dándote cuenta en el camino hacia dónde tienes que iterar y hacerlo, simplemente hacerlo, lanzarte. Y lo otro es pues quemar. Yo creo que uno tiene que quemar las naves, ¿no? Wow. Si tú no quemas las naves y dejas siempre ese puerto atrás o esa esperanza
nunca vas a poder hacer bien las cosas. Entonces quema las naves. Tengo un amigo muy cercano que se conflictúa mucho con el concepto de quemar las naves, porque a mí me gusta, pero obviamente la presión que sientes cuando quemas las naves es que no hay otra opción, o sea, ya quemaste las naves. Entonces es como dice Tony Robbins: if you want to conquer the island, burn the fucking boats. Si quieres conquistar la isla, quema los barcos. Pero él me dice: no, Dani, quemar los barcos está chévere, pero no siempre, y por supuesto que genera un estrés. Pero lo que pasa cuando pasas estrés es que no hay opción, que normalmente tiendes a hacer cosas que no harías en condiciones normales y sales a ganar. ¿Qué tendrías que decirle a las personas que a veces tienen miedo de quemar los barcos? Eso, lo acabas de responder. Realmente hay que entender que la fiebre no está en las sábanas y que lo que hay realmente detrás de no quemar el barco es un miedo. Y un miedo es una ilusión. Y pues el no quemar los barcos tampoco te va a llevar a ningún otro puerto. Entonces no tiene ninguna lógica quedarte ahí haciendo lo mismo. De hecho, en el contexto de lo que estamos aquí, Golda Meir, cuando la guerra de los 6 días en Israel, no recuerdo si fue la de Yom Kippur, decía que nosotros teníamos un arma diferente a los de los demás, que eran todos los países árabes atacando, y es que nosotros no teníamos otra opción. Wow. Éramos nosotros o ser arrojados al mar. Entonces así es como yo veo las cosas, y eso es lo que nos debe preceder al momento de nosotros quemar esas naves. Me encanta esa metáfora. Solo teníamos otra arma diferente a los demás, y es que no teníamos otra opción. Wow. Juan Luis, ahorita estábamos hablando un poco ya de ti un poco más personalmente, qué te gusta, qué no te gusta, y me estabas hablando de que te gustan un poco las cosas esotéricas, místicas, las energías. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que el CEO de una startup, de un fintech que la va a romper, que va a cambiar el rumbo de la historia en Colombia, le gustan los temas místicos? Porque creo que es como medio tabú. Y es más una startup que está en el mundo fintech, ¿no? O sea, tecnología, ahora finanzas y ahora temas místicos. ¿Cómo encaja eso? Mira, encaja perfectamente. Yo desde chiquito, yo quise ser cura cuando era niño también, wow. como dentro de las cosas ahí. Entonces siempre he tenido una afinidad por esos temas, por entender que yo digo que somos un híbrido, somos una parte material, pero también somos una parte espiritual. El ser humano es híbrido. Uh-huh. Entonces sí, me he interesado muchísimo por estudiar desde el hinduismo, el budismo, muchísimas tradiciones, llámese alquimia, etcétera. Digamos, todos estos conocimientos que son esotéricos, que esotérico no es nada raro, sino que es información que está oculta, claro, un poco, no está... Eso me ha interesado muchísimo, siempre. ¿Y qué has descubierto de eso que te ha ayudado a hacer lo que haces hoy? Me ha ayudado a varias cosas. Primero, indudablemente en temas de técnicas para manejar la ansiedad. En estos emprendimientos hay unos picos de ansiedad pues muy altos. Y segundo, también a soltar y creer. Yo creo que uno tiene que entender que uno no lo puede manejar todo y que no todo está en el control de uno, y uno tiene que soltar. Eso es parte clave del proceso, soltar. Y de pronto también eso va relacionado que por qué no quemo los barcos es porque no creo en esa posibilidad de lo que hay allá, más allá. Entonces pues esta parte espiritual o metafísica lo que te permite creer es que hay otras fuerzas que no son causales, que también te permiten llegar a otras partes y que te van ayudando en ese camino. Wow, qué lindo eso que acabas de decir. No suelto porque no creo totalmente o en mí o en el proyecto, ¿no? Exacto. ¿Cómo suelto? ¿Cómo es ese proceso de soltar? Es como tirarte al agua. No sé si alguna vez te ha pasado que tienes una conversación súper dura con un jefe o con... No sé, vas a romper con una novia y piensas que el mundo se va a acabar en el momento que lo digas, pero una vez hablas, dices, pues escucha ya, esto fue. No era más. No era más. Sí. Exactamente así es esos procesos. Juan Luis, quisiera hacerte un par de preguntas que me gustaría relacionadas con el tema del dinero. Conocer a una persona como tú que siente siempre una muy buena vibra. Justo estábamos hablando que nos conocimos y yo decía, es que siento una muy buena vibra contigo, conocí a tu novio, o sea, qué buena vibra esto. Y dentro de ese tema energético, ¿qué le tendrías que decir a la gente que debería trabajar en sí mismo para atraer más dinero a su vida? Bueno,
yo he tenido no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, ojo. Ya saben, de todo el mundo. No si el lo mundo hacen, lo tiene ponen que hacer. escriben en YouTube. Pero hay una filosofía de vida que alguien, y se la aprendí a alguien, y es que decía, ¿cuánto estás ahorrando? Y decía, no, yo no pienso en cuánto estoy ahorrando, yo pienso en cuánto tengo que producir más. Wow. Entonces no es que uno no ahorre, uno sí debe destinar parte de su... Pero el ahorro no es el que te va a permitir crecer, porque ahorres más, no, ¿cuánto te va a tocar estar para poder llegar a acumular una masa que te permita realmente? Sí, muy difícil. Entonces yo siempre, cuando pienso en eso, pienso en términos de cómo hago para producir más, no cómo hago para ajustarme o cómo hago para apretarme, no, cómo hago para producir más. Y eso siempre ha sido, digamos, algo que me ha acompañado. John D. Rockefeller dice algo que me encanta, pues decía algo que me encanta, y es: no temas a los grandes gastos, teme a los pequeños ingresos. Exactamente. Entonces creo que está súper alineado. Juan Luis, ¿qué es el dinero para ti? El dinero para mí es energía. Para mí el dinero es una grandísima fuente de energía. De hecho, todos los seres humanos ponemos nuestra energía en el dinero, porque a ti te pagan y al final tu trabajo es energía por hacerlo de un horario tal a cambio de un salario. Entonces, si tú te das cuenta, el dinero no es más que una constante circulación de energía. Hoy en día ya tenemos dinero desmaterializado. Ya no son solamente billetes o monedas, no son solamente lingotes. Es lo que está pasando en internet, en una cuenta bancaria, ¿no? En Tú ves una la plata que cripto, está en cualquier cosa. ¿El dinero compra la felicidad? Yo digo que el dinero no compra la felicidad, pero sí te hace la vida más feliz. ¿Cómo es eso? Los eventos en tu vida, yo creo que somos muy mezquinos, y eso, digamos, es una gran diferencia, volviendo a lo místico y lo esotérico, a la diferencia entre una visión católica y calvinista del dinero. El dinero, para estas visiones calvinistas de esos momentos, se veía como una forma de Dios a bendecir al hombre, mientras que en nuestra cultura un poco el dinero lo vemos como el que es ambicioso, el que es avaro, y no es así, ¿sí? Realmente el dinero pues te ayuda, pero también es una herramienta tremenda para ayudar. Yo creo que si alguna vez alguien ha ayudado a alguna persona con cualquier cosa que implique dar, el dar te da una felicidad enorme. ¿Has escuchado la frase al que madruga Dios le ayuda? Pero también está la otra frase que es: no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Qué dices de esto? Uy, a mí sí me gusta madrugar. Eso de empezar el día desde temprano, poderlo organizar. Yo sí creo que al que madruga Dios le ayuda. Y la madrugada también, en ese cambio de energía, el shift de la noche al día, tiene una energía particular que tú la percibes si eres una persona de madrugar. ¿Qué hábitos de éxito tienes que quisieras compartirnos? Mira, hablar de una vida, yo soy de los que digo que hablar de una vida balanceada es bullshit, es falso, es putamente difícil, es complicadísimo. Eso no existe, por lo menos en estas etapas. Pero ten algo, o sea, no tienes que tener todo. Yo diría que por lo menos un ejercicio de 30 minutos al día es algo que es fundamental, porque te sirve tanto para el cuerpo como para la mente, como que matas ahí 2 pájaros de un solo tiro. ¿Qué te gusta leer, estudiar? ¿Qué te gusta aprender? ¿Escuchas podcasts? ¿Cómo es tu proceso de aprendizaje, Juan Luis? Mi proceso de aprendizaje, sí, me gusta leer. Los temas que me gusta leer pues son o relacionados con mi empresa, que es todos los días, o temas místicos, que me encanta, como en mi tiempo libre, o temas filosóficos, eso me encanta en mi tiempo libre. Y si escucho mucho, más que podcast, veo mucho YouTube. O sea, yo todo el día estoy viendo YouTube, sean noticias, o sea, sean canales particulares de temas particulares que me gustan. Esas son como mis 2 fuentes, más que podcast u otro tipo de cosas. De pronto los escucho más vía YouTube. ¿Cuál fue el último libro que leíste que te explotó la cabeza? Que tú dices como, deberían leer este libro. De la brevedad de la vida, de Séneca. La brevedad. De la brevedad de la vida. Séneca es un filósofo estoicista que, digamos, los estoicos
no son unos sufridos. Los estoicos realmente son unos filósofos que son demasiado pragmáticos y que ven la vida como lo que es, y es un paso súper efímero. Hay una frase de ellos que es: acuérdate que te vas a morir, un poco lo que le ponen a uno en el viernes de ceniza. Memento mortis, acuérdate que vas a morir. Entonces ese libro es supremamente impactante y es un libro que debe estar en la mesita de noche de todo el mundo. Si pudieras poner una valla con una frase tuya que la gente recordara, ¿qué tendría esa valla? Una frase mía que sería: la vida es una escuela y es apasionante. ¿Cómo es la vida de Juan Luis? ¿Es apasionante, es emocionante? ¿Qué te gusta de tu Sí, yo la vida? vivo con muchísima pasión. No sé si se me nota en la voz, pero yo soy de esas personas que creo que debo tener un poquito más de matices grises, porque siempre la vivo como al máximo. Wow. Juan Luis, para entrar a la parte final de este espacio, de esta entrevista, ¿qué quisieras decirle al Juan Luis de 20 años que estaba emprendiendo, que estaba empezando, que quería hacer muchas cosas, que hoy está acá? ¿Qué te gustaría decirte al Juan Luis de 20 años? Que hubiese seguido igual de loco en sus ideas, de persistente, porque también cuando uno está emprendiendo, uno lo quiere compartir con las personas más cercanas, pero nadie da de lo que no tiene. Y las personas que a veces son más cercanas han tenido unas experiencias por sus años, por su vida, etcétera, que pueden ser muy buenas en unos temas, muy malas en otras. Entonces cada quien te aconseja desde cómo le fue en el baile, ¿cierto? Entonces el familiar o el amigo que emprendió y le fue mal, pues te va a decir: hey, ojo, no lo hagas, porque eso tiene unos riesgos enormes. Entonces, claro, no es ir con los oídos y con los ojos cerrados, pero no es dejarte influenciar tanto por eso, porque las primeras voces cuando tú quieres emprender, cuando quieres hacer algo distinto, es no hacerlo, porque los otros te hablan desde el miedo. Y es ahí donde tú debes tener esa valentía, digamos, hasta ser un poco irracional, ¿no? Y tirarte a lo que sueñas. Qué locura. Juan Luis, y la última pregunta que quiero hacerte es: ¿qué pregunta no te has hecho que te gustaría hacerte? ¿Qué pregunta no me he hecho que me gustaría hacerme? No sé. De pronto sí quisiera tener 10 hijos y la respuesta de pronto sería no tantos. Pero no. Bueno, no, Juan Luis, ¿dónde pueden encontrar más información sobre Emilio, sobre ti? ¿Dónde te encuentran? Bueno, recordarles la cuñita: Milio, primer sistema de pagos interoperable en Colombia distinto a ACH. Van a tener una solución distinta a PCE. Por primera vez estamos lanzando el PIT, que es pagos inmediatos, directos, así se llama nuestro producto. Y nada, nos pueden encontrar en www.miliopay.com, nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar también en Instagram, y bueno, por todos los canales online. No, Juan Luis, gracias por este espacio demasiado nutritivo, tomé muchísimas notas. Para todas las personas que nos están viendo, si todavía no se han suscrito al canal y nos están viendo en YouTube, suscríbete ahí abajo, activa la campanita de notificaciones, comenta, deja preguntas sobre este tipo de espacios aquí en YouTube, y si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas y ayúdanos a ayudar a más personas. Y si este episodio te gustó, ayúdanos a compartirlo para que más personas aprendan sobre esto, y nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Un abrazo y chao, chao.